Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una noche más Estoy a muy Pasame cerca la mío. Lupa. ¿Qué tal? Ay, ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Ah, era muy Auronplay. bien, empecemos. Recorto. Yo Recuerda. quiero decirles que casi pierden a su lesbiana favorita, yo. Sí. Es más, capaz la pierden. Tuvo una lesión muy severa en su mano por la cual casi no prendemos. Severa. Severa, una Se ve gurula. muy chiquito, pero no puedo mover el dedo. ¿Se verá en cámara? De- No, bueno, bienvenidos una noche más a Pasame la Lupa. Hoy con un frío atroz, la verdad. ¡Ay! ¿Vieron Yo, que dice, nada que ver, pero que puede llegar a nevar después de, ¿cuántos años? Casi 20 años. ¿en serio? Puede llegar a nevar este invierno. Wow. Igual todos los inviernos dicen lo mismo. Todos los inviernos, los últimos inviernos son el invierno más frío de la historia, el verano más pesado de la historia. Pero pará, porque estamos recién en otoño. Imagínate, el invierno va a ser frío. Va a ser frío posta, ¿eh? Yo a la mañana, tipo muy muy temprano, escuché que llegó a ser 1 grado de térmica. Me dijo ella. En la capital federal. Así que nada. Hay gente detrás de cámara, parezco una loca. Claro, Me dijo ella, ella. la voz de mi cabeza. Ay, se me tocó una pata. Así que nada, con este frío hermoso que Y un nos caso acompaña y un caso fuera de terrible. serie, bueno, hoy la verdad que es una noche idónea para escucharnos, así que nada, los invitamos a sentarse y a escucharnos pacientemente. Nos contar. verán hace 2 miércoles solos. Sí. Está faltando. Nos mi falta compañera nuestra Mar. compañera. Le mandamos Mar. un beso enorme. Sí. Mar, te amamos. Ya va a volver. Está. Se está recuperando de una serie de situaciones que vivió, pero nada, está Ya bien. volverá. Ya volverá, Sí, ya volverá. seguimos todos Está juntos. mejorando. Así que le mandamos un besazo enorme hasta su casa. Este caso creo que top fuertes casos. Fuertes Casos casos. más fuertes que hicimos. Es que sí, en cuanto a lo que tuvo que sufrir todas las víctimas del caso, es uno de los peores, creo yo. Es terrible. Pero bueno, antes de arrancar quería hacer el breve inciso comentando que, bueno, como saben, siempre traemos estos casos con el mayor profesionalismo posible. Sepan disculpar si cometemos algún error a lo largo de toda la cronología. Este es un caso particularmente complejo porque Es se largo extendió por y es muchos difícil. años. Hay muchos delitos involucrados, no solo de las personas que terminaron encarceladas, ya vamos a ver de qué estoy hablando. Pero bueno, básicamente es un caso muy complejo, así que sepan disculpar si hay algún error en los nombres, en la cronología de los casos, en la cronología de los hechos, mejor dicho. Pero bueno, sepan que nosotros lo hacemos de la manera más profesional posible y no pretendemos faltarle al respeto ni a las víctimas ni a los victimarios. Simplemente venimos acá a contar lo que pasó. Pero ahora sí, pasame la lupa. Me encanta hacer eso. Quiero ver cómo pasa la lupa. Así que nada. Arrancamos el día de hoy con el caso Turpin, uno de los casos que más marcó a Estados Unidos con respecto a la índole Yo de casos que sinceramente tiene. no lo conocía, pero ni tenía idea, ¿eh? Yo había escuchado algo del caso. Yo ni idea. Lo nombró Mar este caso, gracias Sí. Mar, lo trajo a la mesa. Yo no lo conocía y la verdad es un poco fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Pero bueno, empecemos hablando primero de dos de los protagonistas de esta historia. Los principales, De diría. los principales, digamos, sí. Que son David Allen Turpin y Louis Anna Robinette de Turpin. Son, bueno, los dos protagonistas principales de esta historia que vamos a estar contando el día de hoy. Pero vamos a arrancar primero contando un poquitito sobre David. Ahí tenemos una fotito para que vean también. David nació el 17 de octubre del año 1961 en West Virginia. Estamos situados en Estados Unidos. Todo este caso Es en transcurre Estados en Unidos. Estados Unidos. No se sabe mucho de su infancia, salvo que sus padres eran Betty y James y tenía un hermano llamado Randy. Lo que sí se sabe de él era que era bastante nerd, era bastante tímido, no tenía muchos amigos, le gustaba mucho la tecnología. Entonces nada, eran todos como factores que ya determinaban que era una persona que no era muy sociable desde chico, ¿no? Que esto es un precedente importante porque vamos a ver la personalidad que desarrolló después. Qué cosa la infancia en la No. vida de uno. Terrible. Se recibió de ingeniero en computación y tenía muy inculcado, muy metido en su vida el machismo y la religión desde muy chico. Uno de los mayores ejemplos de él era su abuelo, el pastor reverendo King Turpin. Uno de sus hermanos, de David, hizo una biografía de su abuelo y un libro, o sea, el libro es la biografía del abuelo, titulada Un hombre llamado King, la vida y el legado de King Turpin. Publicando este libro querían que le llegue a futuras generaciones y que esas generaciones sigan los ideales de King,
que bueno, la religión en la vida de ellos era fundamental y King era un ejemplo de lo que ellos tenían que ser. Claro, pero de ejemplo no tenía nada. No sé si era muy ejemplo. De ejemplo, Ahí King tenemos la portada del libro. Turpin no era para nada un ejemplo, ya que bueno, cuando la madre de David, es decir, la esposa de King, falleció, él decidió enamorarse de una chica de 16 años, que bueno, ya vamos a ver que este tema de el gusto por los menores no es algo que se queda acá, es algo que se extiende a lo largo de la familia. Dato no menor, él tenía 32. Sí, él tenía casi el casi doble. el doble de la edad de ella. De la edad de ella. Y bueno, obviamente al ser él mayor y ella menor, al ir a consumar el casamiento, obviamente tenían que tener la predisposición de los padres, tenían que dar su visto bueno con respecto al casamiento y por supuesto los padres accedieron, si no, no estaríamos contando esta historia. Que la cambiaron por un auto. Es terrible. O sea, el esto. padre aceptó, pero le tenían que dar un auto que es el Studebaker Big Six. Sí. Qué Es feo que terrible. tu padre literalmente te cambie Es por un auto. horrible. Y Es encima horrible. accedieron, tipo, a él. Claro. O sea, Ella igual supongo que era no un tuvo trueque. mucha elección. Sí, no, O sea, ella no tenía elección claramente, pero digo, el padre cambió a su hija por un auto, No, es entonces terrible. horrible. Berta le daría 11 hijos más con un total de 19, aunque 5 fallecieron en la infancia. Mamá. Estamos hablando de una familia en la cual la violencia era una tradición que venía de hace rato. Por ejemplo, el padre de King lo perseguía a él y a su hermanita con un atizador caliente, que es un palo tipo de ¿Vieron? parrilla. Claro, caliente. los palos que tenemos nosotros en la parrilla, solo que estos se suelen usar para los hogares a leña. Claro, Allá en tipo Estados Unidos salamandra. es muy común ver, o las salamandras, claro. Y bueno, él calentaba estos Y los palos perseguía y con los este palo perseguía por la caliente. casa con un fierro incandescente. literalmente. Revoleándoles piedras y cuando los atrapaba, les pegaba. En un castigo, les sacó los únicos zapatos que tenían Ah. y los dejaba caminar descalzos por todos lados. Solo se los devolvía cuando iban los domingos a la iglesia porque no quería que los vecinos hablen de que los nenes iban descalzos. Y cuando llegaban a la casa, nuevamente se los quitaban. Se los volví a sacar. Es terrible. Así, bueno, vivieron, pero cuantas locuras se les ocurran, vivieron muchísimas experiencias traumáticas, hasta que en el año 1915, cuando King tenía 12 años, intervinieron las autoridades de asistencia social de Tennessee. Y nada, obviamente se encontraron con unos nenes que estaban completamente vulnerados, estaban muy lastimados. Entonces nada, decidieron enviarlos a cada uno a un orfanato diferente, digamos, ¿no? O sea, Qué triste, pobrecito. Vivieron toda la vida en el medio de violencia, machismo y encima después los mandan a un orfanato separados. separado, tipo Que cada encima uno te a un separen. orfanato diferente. O sea, Qué feo. no solo sufriste un montón, sino que encima te separan de tu hermano. La que verdad capaz que era la única como familia que sentía cercana, Claro. porque era el único que no la eran los lastimaba. que eran pares, claro. Claro. Hablando un poco de la infancia de Louise, ella nació el 24 de mayo de 1968 en Princeton, Virginia Occidental, Estados Unidos. Perdón si fallo en las cosas con nombres medio ingleses, es un poco... no sé decir. Según testimonios de familiares y personas cercanas, su infancia estuvo marcada por varios elementos preocupantes. Es todo muy terrible este caso, apuesta Sí. que no hay nada que... No, decir, no, bueno, porque aparte arranca desde los abuelos en la de los infancia, chicos, claro. todo terrible. O sea, Muy es terrible. sufrimiento desde siempre. Sí. Su entorno familiar era disfuncional. Varios familiares afirmaron que Louise creció en un ambiente familiar inestable. Su madre era muy estricta y poco afectiva. También mencionaron que ella podía haber sido abusada dentro de su hogar, pero nunca se confirmó oficialmente. Claro. Louis tenía 6 hermanos, pero ella se hacía cargo de sus 2 hermanas más chicas, ya que bueno, su madre vivía inestable por toda esta situación de abuso que se vivía en su casa, ¿no? Lógicamente, habiendo sufrido tamañas circunstancias, no podés estar en condiciones de criar a tus hijos y bueno, claramente a ella le tocó maternar a sus hermanas. Cada vez que su madre necesitaba dinero, iban a visitar al abuelo de las chicas y bueno, este les daba el dinero que necesitaban a cambio de tocarlas. Él a esto le llamaba abrazarlas fuerte. Y bueno, Phillips obligaba a las chicas a ir a visitar a su abuelo recurrentemente. Obviamente esto era una tortura para ellas. Y bueno, como Louise no quería que sus hermanas menores, a quienes ella cuidaba,
sufrieran y pasaran por el mismo tormento que tenía que pasar ella, ella cedía su cuerpo en lugar de ellas para que no les hicieran nada. Qué terrible es todo. Voy a decir todo el tiempo que terrible, pero todo me parece un horror. Es que es horrible. Misma la madre entregaba a sus propias hijas para que su padre las abusara, quería decirlo de una manera tan terrible. Claro. Las abusara y él le daba plata. Claro. Sí. Sí, algo importante a destacar en este punto de la historia, al margen de que obviamente es un abuso sexual y está muy mal, no abusaba de ellas, digamos, más allá de tocarlas. Era lo único que hacía. Pero sigue siendo obviamente terrible. Es abuso. Pero es un punto importante a destacar. Pero bueno, Louise era vicepresidente del Club de la Biblia y era maltratada por sus compañeros, o sea que no solo estaba mal en su propia casa, sino en el colegio, en la cual la madre la mandaba que su abuelo la abuse, sino que encima en el colegio también le hacían bullying, o sea... Que encima el Club de la Biblia vos pensás que bueno, es como más un va a lugar haber más gente tranquilo, agradable. Claro, no, nada que ver. Cuando creció, conoció a David y en 1985 se casaron, ella teniendo 16 años y él 23. Como ella era menor, nuevamente tuvieron que pedir consentimiento a los padres y esto no representó ningún problema, ya que las familias se conocían desde toda la vida y se conocían de la iglesia. Entonces no hubo problema con el casamiento. Eran como amigos, digamos, ya conocidos de la vida. Chicos. Es más, ellos dos ya se habían conocido de chicos. Este es terrible. Él la había hasta sostenido a UPA, o sea, David a Louise. Y a los 10 años se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. Él tenía 17 y ella 13. Sí. Una niña. Y él, terrible. Ese mismo año el abuelo de Louise se divorció, por lo que los abusos empeoraron. Claro. Yo no voy a decir más es terrible porque todo me parece terrible. En el momento en el que el abuelo se separó, claramente toda la situación se intensificó. Pero lo bueno, dentro de todo, entre muchas comillas, es que a finales de la década del 80 David consiguió un empleo en Texas, que la verdad era bastante bueno. Entonces decidieron mudarse al lugar que se llama Fort Worth, que era un lugar que tenía en general era como sabido que era de gente con buena posición económica, era un barrio de gente de la no alta sociedad, pero como que estaban bien acomodados. Con la plata. Claro. Y bueno, los primeros años la familia Turpin vivió, entre muchas comillas, de una manera normal. O sea, administraban bien la plata, se daban sus lujos, incluso hasta salían recurrentemente. Incluso, bueno, después vamos a ver que se permitieron viajes y demás. Y bueno, obviamente gracias a esto pudieron empezar a tener hijos, que era uno de sus objetivos. Ellos ya habían hablado que querían tener 12, vamos a ver que terminaron teniendo 13. Pero bueno, la primera, la que digamos abrió la tanda de hijos que tuvieron, fue Jennifer, que nació en otoño de 1988. Y bueno, cuando ella ya era un poquito más grande, fueron los tres a Disney y a otros lugares en el sur de California. Y bueno, después Louise, obviamente todos estos viajes, fue sacando fotos y después le mandó estas fotos a sus hermanas y demás. Para que las conocieran y después incluso les llevó a pagar un viaje. O sea, vemos que la situación económica de ellos era buena, era realmente favorable, y les terminó pagando un pasaje para que vinieran sus hermanas, a las que ellas había cuidado durante toda su infancia, a conocer a su hija, a Jennifer. Y bueno, durante 3 semanas estuvieron todos juntos paseando por Texas en general. Todo iba bastante bien, sí, digamos. El 3 de febrero de 1992, Louise dio a luz a su segundo hijo, Joshua. Él fue el segundo de los 13 hijos que tuvieron, siendo 10 mujeres y 3 varones. Uh-huh. Todos los nombres empezaban con la letra J. Algo medio extraño. Igual hay mucha gente que lo hace. Hay mucha pero gente es un poco extraño. Aparte son muchos nombres con J. Sí. O sea, son demasiados. Y hay mucho nombre medio bíblico, medio... Sí, usaban muchas cosas de la religión. Sí. Luego del nacimiento de Joshua, la familia se declaró en bancarrota, llegaron al límite de sus tarjetas de crédito y tenían una gran deuda la cual no podían pagar. Ellos empezaron a asistir mucho a casinos, teniendo una pasión así por el juego. Louis llegó a ser ludópata, pero nunca admitió este problema. Y claro, pasa que su religión tampoco se lo permitía. Claro, o sea, la iban a ver mal básicamente por ser ludópata. Ya de por sí, si te van a mirar mal en la vida cotidiana, todavía más si sos practicante de una religión. Pero bueno, a pesar de su situación económica ahora crítica, seguían aparentando
este estilo de vida caro, ¿no? Como que parecía que seguían siendo lujosos y demás. Y la primera persona que se dio cuenta de que algo estaba mal fue Elizabeth, que era una de las hermanas que Louis había cuidado. En sus vacaciones les preguntó si podía ir a pasar el verano con ellos y obviamente la pareja le dijo que sí, que no había ningún tipo de problema. Bueno, un día, mientras estaban volviendo a la casa, David tomó una ruta diferente a la que solía tomar, la cual terminaba llevándolos a un casino. Entonces nada, obviamente Louis le pidió a Elizabeth que cuidara de los nenes y demás, pero primero le hizo prometer que nunca jamás iba a hablar sobre esto, porque obviamente era prohibido, digamos, en la religión que ellas practicaban, y que no dijeran ni una boca de que eran ludópatas, ni mucho menos. Además de que obviamente no usó la palabra ludópata porque ella no era consciente de su adicción. Pero bueno, nada, básicamente Elizabeth accedió por el bien de los nenes. Dijo, bueno, ok, esta vez no pasa nada, los cuido, porque si no literal los iba a dejar solos. Y bueno, se quedó con ellos mientras Louis y David se fueron a jugar al casino. Las hermanas pasaron mucho tiempo juntas, pero Elizabeth se dio cuenta de que ellos eran muy estrictos con los chicos. Pedían permiso, o sea, los niños pedían permiso para todo, para ir al baño, para comer. Otra cosa rara que notó es que los padres en todo el verano nunca les dieron ni un abrazo, ni una demostración de amor. Sí. Que tus papás suelen darte un cariño. Es extrañísimo. Es muy raro. Aparte muy que raro. pidan permiso para ir al baño, bueno, qué sé yo, para comer. Claro. Es raro. Elizabeth estaba desconcertada con las comidas porque se sentaban de a uno a comer. O sea, venía uno, se retiraba, venía otro. Claro. Y a la que peor trataban era Jennifer, que cuando venía, mientras estaba parada, tenía que mirarle a los ojos a la madre, sonreírle. La madre hacía lo mismo y recién ahí se podía sentar. Comer, y cuando terminaba de comer, otra vez. Tenía que sonreír, mirarla, sonreír. La madre hacía lo mismo y ahí recién se podía retirar. Tenés todo un ritual armado. Claro, es todo muy extraño. Es todo muy raro. Nadie hace eso, espero que nadie lo haga. No, pero aparte, ¿por qué lo llamarían a comer de a uno a la vez? Nah, porque hay días que se siente y te mira y te sonríe. Claro. Es como todo muy... no encuentro la palabra. Y perturbador. Claro, sí, para mí es todo muy macabro. Eso, macabro. Pero bueno, Jennifer y sus hermanos estaban confinados en sus habitaciones por mucho tiempo, o sea, pasaban muchísimas horas en sus cuartos. No se les permitía un contacto con su propia tía, a no ser que David estuviera presente. Entonces nada, eso también va limando la propia conciencia de los nenes, ¿no? Como que de a poco le va sacando elementos que los harían pensar que esa situación que están viviendo está mal. Se dice que en este punto fue cuando se empezó a crear la secta, su culto, obviamente por David y Louis, y es como que él venía a representar el rol de líder de este culto, de esta secta. Realmente el machismo, ¿no? Como que el padre maneja machismo. Todo. Claro, y bueno, ella era como la segunda al mando. Que después vamos a ver que igual a imágenes a ojos de los nenes era como que era la madre la que tomaba más las decisiones, pero en realidad, bueno, hay todo un enrosque ahí atrás, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, básicamente crearon un método de vida entre ellos y sus hijos. Había una obediencia y una dependencia absoluta, no había ni rechiste porque era el castigo, los castigaban muy duro. A ellos únicamente les podían decir padre y madre, no les podían llamar por su nombre, no le podían decir pa, no le podían decir ma, padre y madre. Y no, bueno, básicamente se alejaron de la iglesia tradicional, formaron su propio culto y de esa manera es como empezó a nacer. Y formaron sus propias creencias, de claro. Manera. Hicieron otra religión. Sí, no, y aparte formaron su propio planeta. Vamos a ver que después experimentaron también con otras religiones. No, todo muy raro. Todo muy raro. Todo muy extraño. Elizabeth cada vez estaba más incómoda, porque imagínate ir a la casa de tu hermana y que pasen estas cosas que es todo muy raro. Así que decidió buscar un trabajo de verano. Luis aceptó que esto pasara, pero le dijo que no se haga amigos ni que diga dónde vivía. Que no dé información de lo que pasaba dentro de la casa. De alguna forma también quería meterla a Elizabeth dentro de todo esto que estaba sucediendo. Claro. En ojos de Elizabeth, Luis tomaba las decisiones y castigaba a los chicos. David solo accedía, pero igualmente ella siempre buscaba como la aceptación de él en las cosas. Claro, o sea, como un poquito lo que comentábamos antes, esta cosa de que buscaba la aprobación de David. Como que no se mandaba sola a hacer las cosas, sino que trabajaban en equipo. Era un equipo diabólico. Un equipo terrible. Pero bueno, como ya dijimos, todas estas situaciones obviamente a Elizabeth la incomodaban muchísimo. Incluso un día ellos estaban, Elizabeth, David y Louis en la cocina.
Y estaban contando cómo David se enamoró de Louise cuando ella tenía 10 años. Obviamente esto a Elizabeth la recontra incomodó. Y otra cosa que fue para mí terrible es que un día Elizabeth se estaba bañando y David y Louise entraron al baño, sin el consentimiento de ella por supuesto, para observarla mientras se aseaba. Se reían de su timidez porque ella obviamente se tapaba, no quería que la miraran, no quería que la vieran, porque bueno, es lógico. Y ellos se reían de esta actitud tímida de Elizabeth. Incluso le decían que tenía un cuerpo muy bello, como que era todo muy extraño. Pasa que eso estaba dentro de las reglas que ellos ponían. Eso iba a decir, estaba todo dentro de las reglas. Que si ella desobedecía o hacía algo que no les gustaba, iba a recibir un castigo porque veía que los nenes recibieran, entonces también supongo que sentía ese miedo de que si ella ¿Qué me van a hacer a mí? Váyanse, claro. Se le venía la jodida. Noche. Sí, claro. Igual llegó el día que no cumplió las reglas de la casa. Por supuesto. Y Luis la echó. Ella estuvo 3 días durmiendo en la calle hasta que un día la amenazó a Luis y le dijo que iba a decir todo lo que pasaba, que la dejé buscar sus cosas y que después se iba, que no la molestaba más pero que se retiraba. Claro. Luis le dijo que sí, así que Elizabeth buscó sus cosas y se volvió a Tennessee, si no me recuerdo, sí. Y Teresa, la otra hermana de Luis, que era la más chiquita, también visitó a la familia y notó cosas extrañas, como que los nenes tenían mal olor y siempre llevaban puesta la misma ropa. Lo raro es que tenían ropa nueva en el placar hasta con etiquetas. Claro. Ellos siempre tenían puesto lo mismo. Y en el placar no es que no tenían ropa, sino que no la estrenaban. Eso es lo que yo no termino de entender de toda esta manía que tenían. Obviamente nada tiene ni pies ni cabeza. Pero esta cosa de que compraban la ropa y después no la usaban. ¿Para qué la compraron? Que era como que la guardaban para cuando su ropa que ya usaban se les estropeaba a punto de trapo de piso. Claro, le que ahí recién podés ponerte eso. Claro. O le compraban para situaciones especiales. Claro. Como que no se podía usar. Encima la ropa de marca. Claro, era ropa cara, porque ellos seguían con su vida cara. Claro. A pesar de tener deudas con todos los bancos a por haber. Literal. Bueno, ya vamos a ver un poco también la relación con el tema de los bancos. Pero no solo su familia notaba estas cosas, sino que también los compañeros de clase de las nenas empezaron a notar cosas extrañas. Decían que Jennifer tenía mucho olor a pis, que incluso se rascaba, se tocaba sus partes íntimas. Y obviamente esto llama la atención. A mí acá lo que me hago un breve inciso, opinión personal, el colegio no hacía nada, o sea, veían que una nena menor tenía mal olor, se rascaba en sus zonas íntimas, o sea... 9 años aparte. Claro, son todos indicios de que pudo haber un abuso, o bueno, en este caso era falta de higiene. Por suerte no era un abuso, pero igual era una forma de... O sea, un abuso sexual, digo, pero igual era una forma de abuso físico. Sufrían. De amedrentar a los nenes. Tiene que meter. Y el colegio para mí en estas situaciones juega un rol fundamental, que ya lo hemos visto en otros casos, que tampoco hicieron nada. No hacen nada. Y bueno, justamente por no involucrarse, por no querer meterse, termina saliendo peor. Pero bueno, para dar un poquito de contexto, ella tenía 9 años cuando todo esto estaba pasando, o sea, estaba en plena primaria. Y la verdad es que no tiene como ni pies ni cabeza. Pero bueno, un día los compañeros la empezaron a burlar porque una profesora le dijo que se sacara de la cabeza un envoltorio de chocolate, un Hershey's, que ella lo está usando a modo de colita de pelo porque no tenía una colita, los padres no le habían dado. Y bueno, los compañeros se empezaron a burlar porque ella usaba un paquete de chocolate como colita de pelo. La verdad es terrible. Dadas todas estas circunstancias, los padres se asustaron de que en el colegio se empiecen a descubrir lo que ellos hacían en la casa, así que decidieron sacarlos a los chicos del colegio para que no se notara el abuso que sufrían. En 1999 los chicos no iban más al colegio y Luis era quien los educaba. Luis sin terminar la secundaria, porque a los 16 años, cuando se casa con David, deja todo y vive para él. Claro. Entonces tampoco es que tenía la educación completa como para enseñarle a los chicos. A partir de acá, rara vez los nenes salían de su casa, eran encerrados en sus habitaciones o en el sótano. Si alguno desobedecía, era encadenado a la cama. O sea, ya terrible. De darles de comer Dios mío. de a uno, después de no dejarlos que se aseen, de que vayan, le sacan el colegio, que es un derecho del niño. Y ahora encima, si se portan mal, los atan a sus camas. Los encadenan a su cama. Que ni siquiera eran con sogas, que también es terrible. Sí. Pero es con cadenas de metal. Ya vamos a ver que hay fotos y todo, es terrible esto. Pero bueno, los chicos tenían, por supuesto, una muy mala nutrición. Comían una sola vez al día, la calidad de la comida era nefasta, era carne enlatada, salchicha, hamburguesas, sobras de
de la comida que ingerían los padres. Se iban a un McDonald's, por ejemplo, se comían su hamburguesa, llegaban a casa, le tiraban las papas fritas así a los chicos y se iban. O sea, claramente no tenían una alimentación como corresponde, como debería tener un nene de la edad de ellos. Y bueno, obviamente la higiene también era deplorable porque, bueno, no los dejaban bañarse y el punto más grave fue cuando llegaron a únicamente permitirles 2 baños por año. O sea, se bañaban cada 6 meses. Les decían que no podían jugar con el agua. Le decían, claro, que no podían jugar con el agua. Después vamos a ver que cuando se lavaban las manos también También los retaban. Esto había un reto. La casa, aparte, también era un desastre. Acumulaban basura, pañales sucios, restos de comida y hasta cadáveres de animales. Porque tenían mascotas, las mascotas fallecían y los dejaban ahí como si fuera dejaban ahí, un o papelito. sea, donde fallecía quedaban. Y ahí claramente el cuerpo del animal Sí, desprendía... se descompone. Sí. Lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo nadie se dio cuenta de esto que ¿Cómo pasaba? nadie se dio cuenta? Un vecino, Un nada. vecino, algo. Pasa que ellos eran muy antisociales y encima David era simpatizante de las armas y solía decirle esto a los vecinos poca vez cuando salía y hablaba. Claro. Y los vecinos tenían miedo, porque si un vecino viene y te dice, che, a mí me encantan las armas, yo no sé si me meto con ese vecino. O sea, sabés que tengo una escopeta ahí Claro, guardada. no sé si era muy amigable. Claro. Entonces por eso nadie se metía en lo que... Nadie se animaba a meterse. Porque es raro que los nenes nunca los veas que salgan, que los padres no salgan, que era todo un... Supongo que la casa sí genera un olor. Claro. Estaba llena de pañales con caca de niño. Claro. Y bueno, David y Luis no dejaban que los nenes vieran al resto de su familia. Obviamente esto también sigue formando este aislamiento que ellos buscaban. Los amenazaban con llamar a servicios sociales, le decían que los iban Igual a creo que mandar. era lo mejor que les podía pasar. Es que decían que los iban a mandar a otros países, o sea, era lo mejor que le podía pasar a esos nenes, era no volver a ver nunca más a su padre, estar con otra familia que los quiera. Pero bueno, en este contexto ellos, por supuesto que esto no lo sabían, eran completamente incultos los nenes. En el año 2000 se mudaron a de Fort Worth a Rio Vista, que también está en Texas, es otro lugar. Ahí tenían una casa un poquito más grande en la que, bueno, los nenes, a pesar de que la casa fuera más grande, seguían en pésimas condiciones, esto no cambiaba nada, también la casa también era un basurero, o sea, no cambió la situación intrafamiliar, solo que la casa era más grande, o sea, era básicamente un tacho de basura más grande. Y a partir del año 2007, David compró una casa rodante para meter a los nenes ahí y... O sea, este era un Que el punto... tamaño de una casa rodante no es tampoco... O sea, ¿cómo van a vivir todos? Es diminuto una casa rodante. Yo no sé cómo entraron todos los chicos, te digo la verdad. No, es terrible. No sé cómo entraron. Pero bueno, vivían en las mismas condiciones dentro de la casa rodante que era dentro de la casa, así que era lo mismo. Y los únicos que vivían dentro de la casa eran los 2 más chiquitos, que eran bebés todavía, los hijos más chiquitos de ellos. Entonces nada, no los hacían vivir con sus hermanos, pero los tenían ellos en su casa. Pero, de nuevo, en estas condiciones nefastas. En 2010 se vuelven a mudar, esta vez a Murrieta, California, y en ese tiempo Luis y David los abandonaron a todos, casi todos, durante 4 años. Terrible. Encontraron un departamento al sur de Texas, en Benbrook, y se llevaron a Julissa y a Yolina con ellos, que como dijimos eran los más pequeñitos. Jennifer y Joshua quedaron a cargo de sus 8 hermanos menores, cada tanto David les llevaba comida congelada y Luis nunca los visitó. O sea, durante 4 años abandonó a sus hijos. Los padres vivían a 1 hora de donde estaban ellos, pero nunca los dejaban de vigilar. Jennifer estaba encargada de las comidas y Joshua de los pañales de los nenes. Tenían instrucciones encima a seguir que si sus hermanos no cumplían las reglas que los padres todavía sostenían, los podían encerrar en jaulas. Claro. Aparte, acá había una situación interna que era ninguno se animaba a hablar o a escaparse o a hablar con sus hermanos para complotarse y escapar. Y hacer algo. Porque era como una especie de competencia familiar de, a ver si puedo botonear a alguien, me dan un premio. Claro, capaz me dan un pedacito más de pan. Claros, ¿entendés? Porque los padres también los premiaban con estas cosas y decían la información de otro que no sé, Claro. tal si quiso ir, pedacito de pan. Claro. Era como que los extorsionaban de alguna manera. Claro. Después de esto, David inauguró la City Day School para que la justicia no pregunte por qué los nenes no iban al colegio. Es terrible también. Fue esto el 1 de octubre de 2010 que presentó la declaración jurada de la escuela privada del Departamento de Educación de California. Declaró que 8 niños iban a la escuela, así lograban educar oficialmente. Claro.
De a manera todos, chicos. legal, entre muchas comillas, a sus hijos. David dirigió esto durante 7 años y nunca le cayó una inspección. Claro, se supone que son inspecciones anuales. Todos los años, Cuando cada tenés- 6 meses. Claro, y Porque creo es como, que... vos tenés tu propio como colegio en Claro, tu tu casa propia para tus institución, hijos. claro. Es raro. Claro, y además creo que era cuando tenías más de 4 alumnos. De 6 creo. De 6, ahí está, bueno. Por eso cuando- ellos anotaron a 8 y los demás Claro, supongo que eran chicos. cuando tenías más de 6 alumnos te hacían esta serie de inspecciones recurrentemente para chequear que esté todo en orden. Él no recibió ninguna en 7 años. Pero bueno, cuando se fueron de la casa anterior dejaron todo tal cual estaba. O sea, dejaron toda la basura en el piso, los pañales, o sea, había mucha mugre, Los animales muertos. los animales muertos. Y bueno, básicamente los vecinos incluso llegaron a dejar a las mascotas de ellos, sus Vivas. propios perros vivos. Entonces nada, los vecinos escuchaban a los perros ladrando y un día dijeron, bueno, ya está, entro a la casa pues no me los banco más. Entraron para liberar a los perros y cuando encontraron toda la situación, el infierno mismo en la tierra. Había basura por todos lados, había... la alfombra estaba completamente destrozada porque los perros la habían masticado. La poca alfombra que quedaba estaba orinada y tenía heces de perro. Que encima los perros se los comían Se también, comían sus propias porque era heces lo único que había. Porque no había otra cosa para comer. Se comían los cadáveres de otros perros que habían muerto. O sea, era terrible. Habían encontrado también un gato en En la hornalla. las hornallas del horno. O sea, la realidad es que era una situación completamente límite que nadie se esperaba encontrar. Y lo peor fue cuando entraron a la habitación, que había obviamente un olor horrible por todas estas condiciones que ya sabemos que ellos venían viviendo. Había 6 literas, o sea, camas cucheta o marinera, como le quieran decir, apiladas en fila. Medio cárcel. Era tipo una cárcel, literal. No tenían colchón, solo tenían sogas en las cabeceras, que ya sabemos para qué las usaban. Y nada, básicamente no... Estaba todo en un estado Estaba terrible. todo. Todo con pañales con caca, el piso Claro. con caca de los niños y de los animales. Encima los vecinos... Animales muertos. Los vecinos decían que no sabían qué podía ser, como, ay, ¿qué habrá ¿Qué va a pasado? ser? Pero hermano, a ver, Si vos tenés una casa, está llena literalmente de excremento humano y animal. Vas Por- al cuarto y hay 6 llama camas. a la policía, llenas algo, de no sé, sogas. ¿Qué te investiguen imaginas? qué mierda estaba pasando acá, viejo. O sea, acá vivió alguien que estaba haciendo cosas que no son legales, ¿entendés? Aparte, se notaba que eran niños porque eran pañales de niños. O sea, vos ya ves que hay un niño en el medio. Igualmente que Claro. fueran adultos también hay que llamar, ¿no? Y Claro. denunciar. Pero con los nenes es como más pesado todavía. Claro. Y después también notaron que el living estaba como conformado como si fuera una especie de colegio, como un aula. Había pizarrones, había folletos, había libros religiosos, o sea... Acá todo de religión. Que... Todo era un culto, claramente. Y después, bueno, fueron a ver la casa rodante que había quedado ahí, porque también abandonaron la casa rodante. O sea, miren, si no les importaban las cosas, que las abandonaban así como estaban. Encima en todo esto en bancarrota. En No bancarrota. tenían un peso y igualmente dejaron Sí, la... y encima estafando a los bancos porque se declaraban en bancarrota para que el Estado los amparara. Legalmente en Estados Unidos, cuando vos te declarás en bancarrota, no te pueden embargar de ciertos bienes tuyos. No te pueden sacar la casa y los autos. Y en este caso, a ellos no les podían sacar los autos ni su propia casa. Entonces, claro, con eso se escudaban y seguían. Compraron un montón de cosas gratis, básicamente, porque no le tuvieron que devolver plata al banco nunca. Pero bueno, después cuando entraron a esta camioneta que les mencionaba, obviamente esta era la que usaban como basurero que habíamos mencionado antes. Encontraron, bueno, latas de todo, había lata de carne enlatada, había salchichas, había, bueno, pañales, lo que se te ocurra. Estaba todo recontra podrido, estaba lleno de gusanos y lleno de ratas. O sea, ya encontraron 2 partes de la propiedad, digamos, que estaban Claro, completamente... amigo, no haces nada, no llamás A la La policía. La policía. No. Después uno de los vecinos dijeron que estaban hasta las rodillas de mugre. O sea, Esto es vos- terrible. Realmente, vos entras en una casa, estás con basura hasta la rodilla y no llamás a nadie. ¿No te parece raro que esté así? Y lo que le llamó la atención también, que en el medio de toda esta mugre había juguetes en sus cajas sin estrenar y la ropa que mencionamos también en los armarios. Claro, O sea, no se llevaron nada. Ni las cosas nuevas se llevaban, No. por lo menos para que los nenes tengan algo lindo en la vida. Nada. Y como nombró él, en la cocina había un gato muerto arriba de la hornalla, un perro muerto en el piso y varios animales más muertos desparramados por la casa. Claro, que me imagino que también estarían en parte comidos por los otros animales que Que estaban tenían vivos. hambre y sobrevivieron de alguna manera. Claro.
Sí, terrible. Y bueno, en 2011, ellos habiéndose mudado de esta casa, toman la decisión completamente delirante de renovar sus votos, o sea, como si no estuvieran teniendo un centro clandestino De niños de y nenes muchas secuestrados deudas con los bancos. y muchas deudas. Ellos decidieron renovar su voto y es más, no solo lo renovaron en 2011, sino que en 2015 y en 2018 también, perdón, 2013 y 2015 también. Y siempre estaban como aparentando esta cosa de que tenían plata, de que eran una familia ordenada y no sé qué, nada que ver obviamente. Pero de afuera ya te das cuenta que estaba todo muy raro, estaban todos vestidos iguales. Todos los nenes uniformados. Era como... Que encima Claro. lo que notamos con Sebas es que hay fotos que están las... Ah, mira, ahí tenemos un video Sí, de cómo entraron a la primera. Esta es la de 2011, Sí. si no me equivoco. ¿Hay que decir? Pues me colgué con el video. que estaban uniformados, era Que una de las notamos pautas que tenían. las tres nenas más chicas siempre tenían la misma ropa, las Sí. tres del medio también, y las tres más grandes. Era como que... los Era separaban por edades, grupos. claro. Y los nenes, más ropa de nene. Claro. Entre muchas Y comillas. básicamente todo esto era parte de un código macabro que habían conformado los padres, que habían hablado de que cuando los chicos salieran o aparecieran afuera tenían que estar todos vestidos iguales. Es terrible. Que también está la foto, que no sé si Mel la pasó, porque no mire, que dice cosa 1, está en inglés igual. Ah, sí. Think, es Thing 1, Thing ahí, 2 así y está. así. 15, supongo, porque si eran 13 ellos dos. No, pero ellos decían Thing Mother y Thing Father. Ah, bueno, ahí va. Sí. Pero estaban siempre igual vestidos. En 2014 se mudan de nuevo, esta vez a Perris, California, y en la nueva casa todo se veía igual, o hasta incluso peor, porque el abuso de David y Louis se intensificó. Los padres secuestraron a sus hijos en diferentes habitaciones y los ataban a muebles como castigo. Ah. Ya ni siquiera era que solo los ataban en sus camas, sino que los ataban en cualquier lado y que encima tenían habitaciones, supongo que separadas en edades para cada niño. Claro. Sí, después vamos a ver algunas declaraciones y demás, pero Tenemos video, fíjense. habían fotos incluso de las cadenas. No, es terrible. Es terrible. A los más grandes no los trataban tan mal. A Joshua le regalaron una cámara de fotos y a Jennifer un celular, claramente sin acceso a internet, Claro. porque no querían que vea que había una realidad diferente a la que ellos vivían. Claro. Y bueno, a todo esto David y Louis cambiaron de religión varias veces, pasaron por el catolicismo, pasaron por el mormonismo, incluso llegaron a querer entender a los menonitas. Le gustaba la brujería, jugaban a la ouija, o sea, eran re macabros mal los tipos. Louis empezó encima en este punto de la historia a tomar alcohol, se volvió alcohólica. Ella, recordemos, por su religión no tomaba, no ingería alcohol y de repente lo descubrió ahora, que cambió y podía hacerlo. Y bueno, desarrolló ahí también un alcoholismo que no ayudaba con todo esto. Y bueno, incluso en este momento decidieron abrir su pareja con David. O sea, es como que todo se estaba empezando a transmutar de una manera cada vez más retorcida. Louis también encima se realizó operaciones, se realizó... Estéticas. Claro, operaciones estéticas para verse mejor. Y la llevaba a David a hoteles transitorios para que se acostara con otros hombres. O sea, todo muy retorcido, cada vez más raro. A todo esto los niños seguían encerrados en sus habitaciones, solo podían salir del cuarto para hacer pis, lavarse los dientes y comer pocas veces al día, porque seguían comiendo una vez o dos veces al día. Claro. Tenían prohibido hacer ejercicio o limpiarse el cuerpo, solo podían lavarse las manos y hasta la muñeca, porque si pasaban la muñeca y los padres los veían, los castigaban y los ataban a sus camas y que no se podían mover. Porque no se podía jugar con el agua, decían. Pasaban 20 horas al día en sus habitaciones, se despertaban a las 11 de la noche y se dormían a las 3 de la mañana, o sea, pasaban 15 horas al día despiertos. Sí. Creo que era así. Tenían un horario específico para comer y en escasas oportunidades tenían acceso a internet y a la tele, que acá supongo que les cambió un poco la visión. Sí, Supongo, no lo sé. Sí, es que les cambió completamente. Ellos querían escaparse. Su voluntad era irse de la casa. Era no volver. Pero claro, cuando salían se encontraban con una situación completamente ajena, que no entendían. No entendían nada, si nunca habían salido, Claro. no sabían lo que era el mundo real. No sabían, encima vivían de noche. Claro, estaban despiertos O sea, toda la noche. Estaban despiertos de 11 de la noche a 3 de la mañana. El resto del día dormían. Y tenían entre 2 y 29 años, para que ubiquemos un poco las edades. Claro. O sea, muy variado. Todos recontra variados. Toda esta situación de que los nenes lograban escaparse sin que los padres se dieran cuenta, pero después terminaban volviendo, se perpetuó hasta
el 14 de enero del 2018, que fue el último escape que hubo de la casa, que fue el de Jordan Turpin, que bueno, ella escapó cuando tenía 17 años, logró salir y fue clave, fue el punto, uno de los elementos bisagra, digamos, en esta historia para destrabar toda esta situación que estaban viviendo. Fue una persona realmente muy valiente para escaparse de la manera en la que lo hizo. Fue tremendamente arriesgado y estaba recontra planificado, porque bueno, ahora vamos a ver que ella tenía un celular viejo que los padres le habían regalado, se lo habían permitido. No, ella el celular se lo había encontrado. El que le habían regalado era Jennifer. Perdón, tenés razón. Lo había encontrado ella revolviendo, no sí. sé en qué momento, pero lo había encontrado. Lo encontró, cierto, tenés razón. Y bueno, ella lo tenía únicamente para escuchar música. Entonces ella en secreto logró meterse con una contraseña de Wi-Fi, se conectó a una red y empezó a entrar a internet, se metía en YouTube, veía videos de Justin Bieber. Me parece re loco que ella aún, no sabía lo que era el internet o lo que era, o tenía muy poco conocimiento de lo que pasaba. Y se pudo meter. Igualmente se metió y le ayudó un montón a eso. El poco tiempo que estaban despiertos al día lo querrían aprovechar al máximo para ver cómo poder irse de ahí. Bueno, tuvieron que aprender por sus propios medios cómo usarlo. Y básicamente en este punto empezó a ver un poco cómo era el mundo exterior y empezó a darse cuenta de que no estaba bien lo que estaba viendo, que no era una situación normal. Se dio cuenta de que mucho menos era legal esto, ¿no? Entonces, como que estos fueron algunos de los factores que dispararon la escapada de Jordan. Ella y Jennifer habían planeado este escape durante 2 años, sabían que si los padres lo descubrían, claramente iba a ser el castigo más grande, supongo, que iban a recibir. Totalmente. Pero bueno, como dijimos, el 14 de enero de 2018, Jordan salió por la ventana de la casa mientras todos dormían, y como no había salido nunca, estaba perdida, porque no conocía las calles, no conocía nada, todo lo que veía. Pero igualmente siguió adelante, qué valiente la chica, la verdad, porque es fuerte lo que estaba viviendo. Después de caminar un rato por el vecindario, usó el teléfono para llamar al 911. La llamada fue grabada y es terrible. Ahora en un momentito la pasamos. En unos minutitos la vamos a pasar. Jordan tenía la voz temblorosa y le explicó al operador que ella y sus hermanos estaban siendo maltratados, que no iban a la escuela y que algunos de ellos estaban encadenados. Incluso ella llegó a contar que las manos le temblaban cuando estaba marcando el 911 porque era la primera vez que iba a hablar con alguien por teléfono. Y era la primera vez que hablaba con alguien que no era su familia. Claro. Ya arrancando por ahí que era una partiendo persona de esa desconocida. base. Entonces obviamente está experimentando una ansiedad tremenda. La policía llegó rápidamente. Ahora vamos a pasar unos videitos, pero tenemos el que era el video que hablaba ella. Y también tenemos un video de la cámara de los policías, porque estamos hablando de que era en 2018, así que ya había tecnología de cámaras. Pero bueno, básicamente la policía llegó rápidamente. La operadora le dijo que se quedara en la esquina en donde estaba, porque claramente ella no sabía cuál era su dirección. Bueno, la policía le preguntaba, ¿dónde estás? Y ella decía, no tengo idea, es la primera vez que salgo en mi vida. Entonces la localizaron con el GPS del teléfono y le dijo, quédate en donde estás, que voy a mandar un patrullero a donde estás. De hecho, al principio pensaron que era un chiste, y después se dieron cuenta que no. Llegó el patrullero. Ellas pensaron que ella era mucho menor por la desnutrición que tenía, porque parecía mucho más chica. Y bueno, ella en ese punto empezó a mostrar las fotos de los hermanos dentro de la casa y demás. Y ahí, bueno, claramente la policía dijo, ok, acá está pasando algo. Dato no menor, la policía pudo ingresar a la casa a hacer un allanamiento sin la necesidad de una orden judicial oficial de allanamiento. Justamente porque estaba la posibilidad de que hubieran menores involucrados sufriendo, por ende tenían la potestad de meterse y de una sin una orden. Así que pasamos a poner los videitos ahora, así vemos, es breve, pero bueno, para que tengan un poco de contexto, ¿no?, de lo que se encontraron. I just went away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? I live in a family of 15. Okay. My 2 little sisters Bueno, right ahí se now ve, are chained up. They're chained claro, up? ahí se ven Yes, las it's camas con one las of the cadenas, scariest se ve un things I've poquito lo ever que done. va diciendo ella, I'm y terrified. ahí se ven You have pictures of your literalmente sisters las chained cadenas de up? los chicos. Yes, but they're here. Se ve, bueno, This también is 911. Do you have an emergency? este es el momento en el I que just went Jordan away habla from con el home policía. because I live in a family. Ok. Estás hablando arriba, por eso te dice.
Ahí está. ¿Terminó? Sí. Bueno. Ok. Ahí va. Ellos están... Igual yo cuando vi el video me sorprendió un montón lo bien que se manejaba igualmente o sea, ella estaba encerrada, nunca salió en su vida. La primera vez que hablaba con alguien se manejaba re bien la piba. Súper. De hecho hablaba con mucha propiedad para no saber hablar. Por eso te digo, como una aparte persona hablaba adulta. como bien parada. Plantada, No sabía, sí, le sí, decía, sí. mis hermanos están encadenados. Claro, y decía, yo Y no... tengo fotos de todo. Claro, Y fue decía, re bien. yo no puedo comprobarle, dice, no puedo demostrar todo el resto de las cosas que cuento, pero sí tengo fotos, sí tengo evidencias, decía, De mis hermanos de mis encadenados. hermanos encadenados. Tengo fotos. Decía. Ahí va. Este es el llamado. I just went away from home because Escuchá la voz. I was in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? We have I live in a abusive family of parents. 15. Okay. My 2 little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, this is one of the most scariest things I've ever done. No sé si I'm entienden inglés, terrified. pero... You have Ahora- pictures of your ahora sisters dentro. chained up? Yes, but they're Ahí está, básicamente lo que acabamos de escuchar era el llamado, después ella hablando con el policía que fue a verlas, con el patrullero, ella diciendo que tenían padres abusivos, y que de hecho a la operadora le dijo, ¿escuchaste eso? ¿Did you hear that? Le dijo al final, no sé si lo escucharon, y después explicándole que tenían sus hermanos encadenados. Bueno, obviamente, en vista de todo esto, la policía entró a la casa, como les conté, no necesitaban la orden de allanamiento, tiraron la puerta abajo. Cuando los padres vieron toda esta situación de las luces afuera, el ruido de las sirenas, mandaron inmediatamente a que desencadenaran a 2 de los 3 que estaban encadenados en ese momento, pero la policía logró adentrarse de todas maneras. Encontraron toda la casa hecha un desastre, estaba todo lleno de basura, como comentamos, mucho olor. Uno de los nenes todavía seguía encadenado, que lo desencadenaron ellos, y cuando lo liberaron, el nene como que no reaccionó, como, al fin me liberaron, era como algo normal, algo cotidiano, y lo único que sí dijeron que pedía mucha comida. O sea, lo soltaron y él lo único que hacía era pedir comida. Pedir Que comida. tenía hambre, que quería comer. Claro, estaban todos en... Ahí estamos viendo el video de... Ahí va, de lo que este es el sucedió. momento en el que ingresan los oficiales. Las caras de... es terrible. esos La humanos. cara perversa que tenían estas personas era terrible. Todos los nenes olían muy mal, como ya comentamos, tenían las cadenas marcadas en los brazos porque habían estado recientemente encadenados. Que encima... no, perdón. La mayoría estaban sucios por todos lados, se les había hecho como una costra en la piel que se les rascaba con la cadena, por eso tenían las marcas. Estaban todos manchados con excremento, porque cuando estaban encadenados no podían ir al baño, entonces se hacían encima, y con ese estado vivían hasta que se bañaban. O sea, Cada 7 meses, cada 6 meses. 6-7 meses. Y justamente para este punto habían pasado 7 meses de su último baño, o sea, era uno de los peores momentos en los que los podrían haber encontrado literalmente. Un horror, pobrecitos. Inmediatamente los padres fueron llevados a la comisaría y los chicos a un hospital para ver en qué situaciones se encontraban. Estaban completamente desnutridos y tenían problemas cardíacos por esto mismo. También tenían un desarrollo físico deficiente. Incluso uno de ellos tenía el brazo del diámetro de un bebé de 4 meses. Es O sea, terrible. muy finito. Y todos tenían costras en la piel de la suciedad, porque dijimos que hace 7 meses que no recibían un baño. Tenían muchas secuelas psicológicas, muchos eran la primera vez que iban a un hospital, entonces imagínense el miedo, que si ya uno, cierto Claro. que le da miedo ir a un hospital, imagínate nunca haber pisado, no saber dónde estás. No saber dónde estás Porque nunca parado, qué viste- te van a hacer. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué están vestidos así? Que encima supongo que los han pinchado, que les han hecho pruebas de sangre, Claro. de todo. Y ellos súper desconfiados, ¿no? Porque- Y lo único que pedían todo el tiempo era que querían comer. sí, o sea, es el punto como más importante. Después, bueno, vamos a proceder con la parte judicial, con el juicio, que tuvo lugar en la Corte Superior del Condado de Riverside, California, donde fueron procesados ambos padres por múltiples cargos tras el arresto que tuvieron en el año 2018. Los cargos puntualmente son 12 cargos por tortura, 12 cargos por privación ilegítima de la libertad, 7 cargos de abuso, 6 cargos de abuso infantil, y a David le dieron un cargo adicional por haber cometido un acto lascivo, es decir, un abuso sexual, a un menor de 14 años. O sea, le dieron todos estos cargos que, si los culpables del caso, si los hallaran culpables y los condenaran por todos estos delitos, tendrían que estar un total de 94 años presos.
o sea que eso sería como la suma total, incluso hasta cadena perpetua, o sea, es absoluta la reclusión Y que si estás recibiría. 94 años preso, yo creo que ya está. Ya está, o sea, no vivís para Si contarla. tenían... Y bueno, al anunciar los cargos de los Turpin, el fiscal del distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, dijo que, lo cito textualmente, el abuso y la negligencia grave se intensificaron con el tiempo y cuando se mudaron a California, cosa que es muy importante porque fue como un punto quiebre en esto de que ya ahí, cuando estaban en California, ya era la esclavitud total que tenían con los nenes. Y encima lo peor es que la pareja tuvo el descaro de declararse inocente ante el jurado, lo cual, bueno, obviamente es completamente una locura. Porque ¿cómo vas a decir que sos inocente? No fui. Y aparte ¿Quién fue? estaba ahí. Estaba a la Era vista. todo evidente, había Era evidencia, pero a morir. En una breve audiencia el 24 de enero, el juez aceptó la solicitud de los fiscales de una orden de restricción que prohibía el contacto de los Turpin con sus hijos. Bien hecho. O sea, no podían acercarse. Esto duró... ¿Cómo dije? Esta condición. Esta condición estaba durante 3 años. Igualmente, como iban presos tanto tiempo, no sé si los chicos iban a querer ir a verlos. No creo. Los padres tenían prohibido acercarse a menos de 100 yardas, o sea, 91 metros, a cualquiera de sus hijos o establecer contacto electrónico con ellos. Ambos aceptaron esas restricciones. Claro. Es que, ¿qué vas a hacer? No te queda otra, ya está. Literal. Y está. se disculparon después de la sentencia. David dijo: nunca tuve la intención de que ellos sufrieran ningún daño, lo siento si hice algo para causárselos. Y Luis, espero lo mejor de mis hijos en el futuro, lamento lo que le he hecho para lastimar a mis hijos, los quiero mucho, espero con ansias abrazarlos y decirles que lo siento. Es terrible. ¿Vos o te sea, pensabas que lo sentía? No, Para mí claramente no. Si lo sentías te hubiese dado cuenta antes, supongo. Claramente no. Si lo sentía no lo hubiera hecho. Torturado durante más de 29 años. Claro. O 29 años. Entonces nada, todo este sufrimiento, si bien terminó en parte, porque, bueno, obviamente los padres terminaron siendo condenados, no terminaría acá para los nenes, lamentablemente, ya que en el año 2021 una investigación reveló que algunos de los hermanos que habían sido dados en adopción estaban de nuevo en este sistema, como le llaman ya, sistema de acogida, tanto física como emocionalmente fueron abusados. O sea, los adoptó una familia que, nada, seguía abusando física, verbal y psicológicamente de ¿No ellos. te imaginas haber vivido toda tu vida encerrado y encadenado? Lograr Cuando lográs escaparte te adopta y- una familia y te hace lo mismo. Yo creo que el trauma, la No te lo marca sacás nunca más en psicológica tu vida. O sea, que deja yo eso. realmente, pobres chicos, es terrible. Y bueno, en octubre del año 2024, o sea, el año pasado, Marcelino Holguín, quien habría sido asignado como el padre adoptivo de varios de los hermanos Turpin, fue sentenciado a 7 años de prisión tras declararse culpable de actos lascivos contra un menor, encarcelamiento falso y lesiones a un niño. O sea, esas fueron como las 3 carátulas que le dieron. Después a su esposa Rosa y a su hija adulta Lenis también las declararon culpables de crueldad infantil y encarcelamiento falso, y ellas recibieron cada una 4 años de libertad condicional, o sea, de básicamente estar recluida de cierta manera. Pero nada, o sea, estamos hablando de que los pobres nenes sufrieron toda su vida y tuvieron Y que siguen seguir sufriendo. sufriendo con una familia adoptiva, o sea, es terrible. Hasta el año pasado, Claro, desde 1998. 1988, 88. terrible. Dicen que luego de eso la gente les donaba dinero para que puedan rehacer su vida o hacer una vida normal, entre muchísimas comillas, porque no siento Claro. que puedan, o sea, ojalá lo logren, pero No, es es que- mucho el trauma. Igual hay que destacar la fortaleza de Jordan, porque la ves Se la dando rebancó. entrevistas, o sea, literalmente la ves dando entrevistas, está ahora re luqueada, re linda, se tiñó el pelo, y la ves Cambió como su vida habla. completamente. Cómo habla, me asusté. Cómo habla con propiedad, cómo habla con Pero lo que naturalidad. hizo aparte. Y obviamente Eh, cuando tocan el tema se pone nerviosa y se pone mal, se pone a llorar. Pero igualmente sigue Pero adelante. sigue hablando y sigue plantándose. Por Nos Dios. van a romper Abrile, el- abrile porque nos va a tirar la puerta abajo. ¿Segura que es el gato, amiga? Sí. Ahí viene que casi me arranca un dedo. Ahí viene el asesino. En la actualidad, esta plata que comenté antes nunca la manipularon, o sea que toda la plata que donó la gente ellos nunca la tuvieron. En la actualidad, varios de los hermanos
para que me perdí con el gato, han intentado llevar vidas normales, estudiar, trabajar y vivir independientemente, pero claramente, bueno, Se nos desarma el set gatuno. buenísimo, Ahí va. ahí vamos. Claramente no van a poder llevar esta vida normal que dijimos por todos los traumas que ellos lamentablemente llevan. Igualmente, me perdí. Algunos hablaron públicamente, como Jordan, que dio entrevistas y que puede hablar. Creo que otra de las hermanas que la acompaña mucho también es Jennifer, que es la más grande, Sí. y que la acompaña en las entrevistas y la apoya en todo esto. La mayoría aún mantiene su privacidad, no sabemos los nombres de todos, creo que llegamos a dar nombres de 6 de los... Sí, 6 de 13. los 13 hermanos en total. Y siguen bajo atención psicológica y apoyo social. Uno de los niños, Jonathan, todavía tiene 3 cicatrices en la cabeza por chocarse con cosas dentro de la casa rodante, Claro. que comentamos hace un rato. Como no había espacio para moverse, se golpeaban y tiene 3 cicatrices en la cabeza. Claro, o sea, y se la descubrieron obviamente ahora porque todos estos años no tuvo atención médica de ningún tipo. Es más, en un momento cuando están hablando Jordan con el oficial de policía que la fue a asistir, el policía le preguntó, ¿te hicieron tomar algún medicamento? Y ella respondió, ¿medicamento? ¿Qué es eso? Claro, nunca Y ella, en su vida- claro, nunca le explicaron qué era. El policía le dijo, el medicamento es una pastilla, es Una píldora. una cosa chiquita así. Le explicó, bueno, como pudo para que entendiera lo que era un medicamento. Es que y, ninguno estaba vacunado, ninguno tenía... No... Claro. Y ella con total propiedad hablando le dijo, no, creo que nunca tomé una píldora en mi vida. Pero sí te puedo asegurar que... Y le empezó a contar todo el resto de las cosas. O sea, es loquísimo, la verdad. A mí la verdad que me tomó muy por sorpresa toda la parte... La valentía que tuvo ella para escaparse y Totalmente. no conocía al mundo, Totalmente. igualmente salió, buscó la policía, llamó, O sea, y salvó a todos sus hermanos. salvó a sus hermanos, Y a ella literalmente. misma, ¿no? Obviamente. Literal, o sea, es una historia de vida realmente trágica por todo lo que les tocó vivir. Permiso. Vos no sos el personaje principal acá, ¿sabes? Tenemos que hablar nosotros. Estamos en un caso serio. Pero bueno, básicamente eso fue lo que pasó. La verdad que aplaudo totalmente la fortaleza de la familia de haber podido salir de esta situación, de todos los hermanos. Tristemente, todas estas donaciones que hicieron, ellos no pudieron acceder ni a un centavo, pero bueno, esperamos que como puedan, ahora por lo menos liberados de estar con esa tortura que era vivir con sus padres, esperamos que Y puedan... la tortura de su familia adoptiva. Y también de la familia adoptiva. Esperamos que puedan reinventarse, que puedan rehacer su vida, Que puedan vivir lo que más- puedan vivir Lo mejor que puedan. lo mejor posible. Y que sanen todos Eh, esos traumas que llevan. Pero bueno, básicamente así es como termina el caso del día de hoy, pero también nos interesa... Y que a mí me sorprende que arrancó en 1915 y terminó el año pasado. Sí, o sea, Porque toda arranca la con historia. el bisabuelo de ellos, ¿sería? Claro, sí, el bisabuelo. Es una Pero locura. nos interesa saber qué dice la gente del chat, a ver. Antes de leerlo del chat, quiero pasar porque hay una declaración de los hijos en el juicio Apa. que se la hacen escuchar a ellos también. Que está una de las nenas, que no me acuerdo con quién era, y uno de los varones también que declaran, y fue la primera vez en mucho tiempo que ellos escuchan las voces de sus hijos, Wow. y ahí mismo en el juicio. Uf, A a ver, durísimo. Veamos brevemente el video, a ver. Te esperamos, Te tranquilo. esperamos. No hay ningún apuro. Ahí va. My parents took my whole life from me, but now I'm taking my life back. I saw my dad change my mom. They almost changed me. Sometimes I still have nightmares, such as my siblings being chained up. But that is the past. I love my parents and have forgiven them. O sea, tiene todavía, lo que dijo fue que sigue soñando tienen pesadillas con que todavía están encadenados, pero el hermano, ¿no? Estaba diciendo esto, dice que eso es el pasado y que ya los perdonó. ¿Cómo podés, no? Igual que bien, porque Qué bien. es como que cerró eso, quizás, Cerró y esa- los perdonó y sanó y lo dejó en el pasado. Claro, cerró Pero esa qué herida. fuerte perdonar a tus viejos con algo así. Pero bueno, la verdad que es un caso que pone los pelos de punta, ¿eh? Es Es verdaderamente terrible, completamente terrible. terrible. Pero bueno, a ver Opiniones. qué onda la gente del chat, a ver qué opinaba. Bueno, El chat, nuestra tribuna. En chat, Fifi, que está acá. Sí, literal.
Bueno, primero obviamente decían que como el colegio no actuó antes, o sea, habiendo tenido tantas señales, como nunca se mete el colegio, siempre termina siendo uno de los primeros responsables, digamos. Después, bueno, no entiendo cuál es la razón psicótica de hacer todo eso. ¿Qué tienes en la cabeza para decir, ahí voy a tener 3 hijos y que iban de esa manera? Claro. Que no entiendo en el momento. ¿Cataloga como psicopatismo, se dice? Psicopatía. ¿Psicopatía? La verdad es que no sé. O Porque sea, es una realmente locura que vos quieras tener 13 hijos, o 12, tengas 13, y que los maltrates toda su vida. ¿En qué momento pensás encadenar a tu hijo porque se portó mal? no, es una locura. O sea, no sé bien en términos legales Claro. o ¿Cómo mentales, se de salud cataloga? mental, en qué grupo entran catalogados. Claramente, si yo los tuviera que catalogar entre neuróticos, psicóticos y los siniestros, yo los pondría con los siniestros, de una. O Es sea, que es terrible. es- ¿En ningún momento pensás está mal? Encima es lo mismo que hablábamos la otra vez con el caso de los chicos que bombardearon el colegio y que hicieron atentados. Sí. Un atentado, que son 2. Ujú. Porque casi siempre en el caso hay uno que hace las cosas porque tiene esta psicopatía, pero acá son 2 que están de acuerdo en lo que están haciendo. Claro. Es como el caso este O sea, del vos tiroteo. te vas ¿cierto? a dormir Sí. con todos tus hijos encadenados y estás a dormir tranquilo. Sí, No es le das de terrible. comer, tenés animales muertos en tu casa y estás bien. 4 años de tu vida no ves a tus hijos y no te genera nada. No, mal. Es rarísimo. Mal. Y aparte, es todo tan extraño. Lo loco es que ellos después al final declaran estar arrepentidos, les piden perdón y no sé qué. Para mí es todo mentira. Eso para mí es 100% mentira. Es capaz para bajar un poco la pena, no sé, o que den pena. La Justamente. verdad es que no creo que... No les van a bajar la pena no igual. les van a bajar la pena, ya está, están adentro, ya está. Menos mal que están adentro. Sí. Pero sí. Después también decían que toda esa misma suciedad que había en la casa es muy parecido a lo que hacen tipo los acumuladores. Sí. Claro, de sí, cosas. tipo síndrome de Diógenes. Claro, algo de eso. Después también preguntan, ella también había podido interactuar con compañeros de colegio, ¿no? Por eso pudo hablar más normal, digamos, la chica que se escapó. No, la que y fue al colegio fue Jennifer. Jordan no, capaz fue, pero era muy pequeña porque Era tenía muy 17. chiquita, Jennifer era la más grande, tenía 29. Claro, Era una de las del medio. claro, Entonces no era Jennifer la del colegio. claro, Era la colita de pelo, que no era colita de pelo, era un papel de chocolate, fue ella. claro. Fue Jennifer esa. ¿Algo más? Y después pusieron, tendría que existir una cadena de tortura que vieran lo mismo que hicieron. Eso es un poco, ¿cómo se llama? Ojo por ojo, justicia por Diente mano por propia. diente. ¿Cómo se llama cuando los tienen que matar? Tienen que matar. Sí, ya sé. Pena de muerte. La verdad es que igual para estos casos para mí que se pudran adentro de la cárcel, o sea... Pero que sufran, no que solo simplemente estén sentados, No, que es les que den de comer una vez por día. Sí, lo tienen que sufrir. Estar adentro de la cárcel no es ninguna cosa linda. No, pero les dan de comer, les pagan por estar ahí adentro, entonces... tampoco- Pero bueno, te la regalo estar ahí adentro, no es sencillo. Pero Así bueno, que eso nada. creo que los más terribles. Es uno de Y los como casos... dijimos, lleva mucha familia... Mucho. Todo un chorizo de quilombo. Hay un linaje familiar de tortura que esperemos que se haya cortado con este caso que hablamos, que haya sido el último, que haya marcado el final de esta lúgubre y macabra historia familiar. Y bueno, como siempre, esperamos que les haya gustado, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos investigarlo y traérselos. La verdad que para nosotros es algo súper lindo poder Vamos a hacer esto. investigar y traerles la información lo más acertada posible. Como siempre, gracias por haber estado. Los esperamos este viernes en Voces en Foco de 16 a 18 horas y el sábado en Ecos de Mañana de 12 a 13 horas. Como siempre en este mismo canal, Voces en Foco. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los queremos un montón y nos vemos este viernes. ¡Chao!